Bueno, vamos a continuar entonces viendo los distintos tipos de interacciones entre orbitales de tipo P. Lo que tengo dibujado aquí en la pizarra es una interacción negativa entre dos orbitales px o pi, ¿sí? Este es el átomo A, este es el átomo B, este es el eje internuclear, ¿sí? Y esto puede ser considerado un orbital px o pi, es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que van a estar rotados 90 grados uno respecto de los otros, y la interacción es negativa. Fíjense que el lóbulo positivo aquí esté para arriba, aquí el lóbulo negativo es para arriba y abajo viceversa. Sería lo mismo tener los dos lóbulos positivos arriba, los dos lóbulos negativos abajo y restar los orbitales. En este caso lo que estoy haciendo es sumándolos de esta manera. Es exactamente lo mismo, es indistinto, ¿sí? Entonces el resultado, el orbital molecular que se forma, que es un orbital molecular de naturaleza pi antienlazante, por ahora, insisto, uso esta notación general, ya vamos a ver después que hay notaciones más específicas para las moléculas diatómicas. Lo que presenta como característica este orbital molecular es que, además del plano nodal original que tenían los orbitales P, que contiene al eje internuclear, que sería este plano, ahora aparece como consecuencia lógica por la resta, ¿sí? Aparece como consecuencia lógica un plano nodal perpendicular al eje internuclear y entre los núcleos, lo cual le da su naturaleza antienlazante, ¿sí? Bien, aprovechando la ocasión que tenemos este orbital, ¿sí? Voy a introducir una notación que se utiliza para indicar la simetría de los orbitales cuando trabajamos con moléculas diatómicas homonucleares, ¿sí? Solamente en el caso de las homonucleares, ya les voy a explicar después por qué. En este caso, ¿sí? Yo voy a tomar el centro, digamos, bueno, acá no se ve exactamente, no está justo a la mitad del enlace, pero lo voy a correr un poquitito para que quede más claro. El plano nodal obviamente tiene que pasar exactamente por la mitad de la distancia interatómica, ¿sí? Entonces, tomo aquí un punto, ¿sí? Y reflejo cualquier punto que esté aquí a través de el centro de simetría, que sería en principio, ¿sí? Lo reflejo al otro lado, ¿sí? Es decir, esto se llama centro de simetría, ¿sí? ¿Qué pasa con este centro de simetría? ¿Qué pasa con el signo de la función de onda cuando comparo este punto con este punto? ¿Sí? No hay cambio en el signo, ¿sí? Lo mismo si hago desde cualquier punto de aquí, exactamente al otro lado, ¿sí? Invierto y no hay inversión, no hay cambio de signo. Cuando los orbitales tienen este tipo de simetría, se los denomina G. La G esta proviene de la palabra alemana gerade, que significa que es centro simétrico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya volvemos sobre esto. Simplemente quería aprovechar que tenía este dibujo aquí. Entonces vamos ahora a ver ya la última interacción entre orbitales P. Ya vimos la formación de un orbital molecular antienlazante en el video anterior, un orbital molecular enlazante en el caso anterior, antienlazante en este caso, y ahora vamos a ver una interacción de tipo no enlazante, como ya vimos anteriormente, para los orbitales S con los orbitales P. En este caso, la interacción va a ser entre un orbital PZ, ¿sí? Aquí está el átomo A, y por aquí tenemos el átomo B, ¿sí? Y lo vamos a hacer interactuar con un orbital, con un orbital lo vamos a hacer interactuar con un orbital PX o PI.
Bueno, cuando analizamos esta interacción, ¿sí? Aquí está ubicado el átomo B, ¿sí? Esta interacción, si analizamos, es similar a un caso que vimos antes. Esta área y esta área, bueno, el dibujo no está perfecto, pero bueno, esta área con esta área son iguales, pero de signo opuesto, ¿sí? Esta interacción es positiva, esta interacción es negativa, por lo tanto el resultado neto de la interacción es nulo, y esto conduce a lo que sería a la formación de un orbital molecular no enlazante. Estrictamente, los orbitales moleculares no enlazantes son exactamente los orbitales atómicos, es decir, estos dos orbitales atómicos cuando interactúan entre sí siguen exactamente igual cuando la simetría es de este tipo, ¿sí? No hay ningún cambio ni de forma del orbital, ni cambio en la densidad electrónica, ni tampoco cambio de energía. Es decir, que cuando hagamos diagramas de orbitales moleculares y existe una interacción de este tipo, vamos a tener que el orbital molecular que se forma tiene exactamente la misma energía que los orbitales atómicos de los cuales proviene, ¿sí? Bien, volviendo nuevamente a los conceptos estos de simetría, ¿sí? Entonces, otro tipo de orbital sería, por ejemplo, la interacción. O sea, recién lo vimos para orbitales P antienlazantes. Vuelvo a poner ahora la interacción entre orbitales P, pero de forma enlazante, ¿sí? Este es el átomo A, este es el átomo B, este es el eje internuclear, este es un orbital P, otro orbital P interactuando de manera pi, ¿sí? Es decir, orbitales PX o PI, PX o PI, ¿sí? Sumándolos de esta manera, eso me da como resultado, algo que ya habíamos visto, pero que me falta ahora analizar la simetría, que es esto, lóbulo positivo arriba, un lóbulo positivo abajo, ¿sí? Cuando hago exactamente el mismo análisis que hice recién, ¿sí? Y trazo un vector a través de exactamente la mitad de la distancia de enlace en un sentido y en el otro, ¿sí? Y lo que vemos es que ahora la simetría, ¿sí? Es un cambio de signo, ¿sí? A esto se lo llama U, que proviene de la palabra alemana ungerade, ¿sí? Ungerade, que significa no centrosimétrico, ¿sí? Porque hay un cambio en el signo de la función de onda, ¿sí? Por lo tanto, no presenta el orbital molecular un centro de simetría, porque hay cambio en la función de onda, por lo tanto, este punto y este punto difieren en el signo de la función de onda, ¿sí? Es decir, que este va a ser un orbital de tipo pi sub u, ¿sí? Bien, ese mismo análisis se puede extender a orbitales de tipo sigma. Por cuestiones de tiempo no lo voy a repasar aquí, pero ustedes los pueden ver en las transparencias, ¿sí? Entonces, esta transparencia que ustedes están viendo allí y que yo espero que la tengan allí junto a ustedes cuando están escuchando este video, esta transparencia resume los distintos tipos de interacciones, los distintos tipos de orbitales, ¿sí? Sigma enlazante, sigma antienlazante de naturaleza proveniente de orbitales S, PZ, sigma PZ enlazante, sigma PZ antienlazante, pi enlazante y pi antienlazante, ¿sí? Es decir que esta transparencia resume un poco las formas de los orbitales, de los distintos tipos de orbitales que vamos a encontrar en las moléculas diatómicas homonucleares, y esta transparencia, que es la anterior, que tiene estos dibujos hechos en azul, resume el tema de las simetrías que les hablé recién, ¿sí? Bien, entonces estamos en condiciones de comenzar a analizar, ¿sí? Los distintos tipos de interacciones
que vamos a tener cuando se forman orbitales moleculares con moléculas diatómicas. Vamos a comenzar, diatómicas o monucleares. Vamos a comenzar con la molécula del oxígeno, ¿sí? ¿Sí? Por una cuestión de conveniencia nada más. Después vamos a pasar a las otras moléculas. Vamos a comenzar con la molécula de oxígeno, ¿sí? La molécula de oxígeno, los orbitales moleculares que se forman, ¿sí? Los voy a ir analizando, pero los orbitales que se forman, recordemos que ahora todos los átomos del segundo periodo tienen orbitales 2s y orbitales 2p, entonces yo les voy a resumir acá cómo son los diagramas de energía de orbitales moleculares de la molécula de oxígeno. Tenemos el átomo, el oxígeno A le vamos a llamar, el oxígeno B le vamos a llamar a este, ¿sí? Estos son los orbitales 2s, ¿sí? Ya sabemos que con orbitales 2s se forma un orbital molecular enlazante, un orbital molecular antienlazante, el enlazante de menor energía que los orbitales atómicos respectivos y el antienlazante de mayor energía, ¿sí? Y ahora los orbitales 2p van a conducir a dos naturalezas de orbitales, digamos, ¿sí? Los orbitales sigma y los orbitales pi, ¿sí? Cuando interactúan el 2pz con el 2pz, eso va a formar un orbital de naturaleza enlazante sigma y un orbital de naturaleza antienlazante sigma, ¿sí? Que corresponde, aquí les voy a hacer de momento una llamadita, a la interacción de 2pz más 2pz, ¿sí? ¿De acuerdo? Recuerden que los orbitales pz interactúan a lo largo del eje internuclear de manera sigma, ¿sí? Y los orbitales 2px y 2pi, ¿sí? Van a formar dos orbitales moleculares enlazantes degenerados con la misma energía, ¿sí? Y dos orbitales moleculares antienlazantes degenerados con la misma energía de naturaleza pi. Es decir, que estos orbitales provienen de la interacción de 2px o 2pi más 2px o 2pi, ¿sí? Enlazante y antienlazante. Ahora bien, ¿por qué razón el orbital sigma está por debajo, en este caso, ¿sí?, de los orbitales pi? En general, las interacciones de tipo sigma, en general digo, porque ya vamos a ver después que esto se invierte, de naturaleza sigma suelen ser más fuertes los solapamientos que los solapamientos de tipo pi. Eso si no hay ninguna otra cosa, que ya vamos a ver qué sucede después con las otras moléculas, ¿sí? Bien, el oxígeno, ¿sí?, tiene 6 electrones de valencia, ¿sí? La configuración electrónica es, bueno, obviamente el corazón de helio, ¿sí? 2s2, 2p4, ¿sí? Son 6 electrones cada oxígeno, por lo tanto la molécula de oxígeno 2 tiene 12 electrones. Estos electrones van a ir a parar 2, 4, 6, 8, 10 y aquí tengo que poner 2 electrones más, pero como los orbitales estos son degenerados y por el principio de Hund de máxima multiplicidad, que ustedes lo habrán visto para átomos, esto se aplica también a moléculas y los electrones no pueden ir a un mismo orbital, porque eso energéticamente es desfavorable, sino que van uno a cada uno de los orbitales pi antienlazantes y con espinas iguales, ¿sí?, paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la configuración electrónica que tiene la molécula de oxígeno 2, ¿sí? El nombre que se le da a los orbitales
por eso yo les aclaraba recién que tuviéramos mucho cuidado con el tema de los nombres. Yo lo decía de manera general, pero ahora específicamente aplicado a moléculas diatómicas o monucleares, le vamos a llamar al primer orbital sigma que aparece, le vamos a llamar 1 sigma. 1 sigma. Y esto, si analizan la geometría del orbital, es de naturaleza grade, ¿sí? El que le sigue le vamos a llamar 1 sigma ungrade, ¿sí? Porque es no centrosimétrico. Este es centrosimétrico, este es no centrosimétrico, ¿sí? Luego aparece el orbital 2pz, que si lo analizan es también de simetría grade. Por lo tanto, como ya tenía un sigma grade, ahora es 2 sigma grade, ¿sí? Y ahora aparecen los primeros orbitales pi, por lo tanto le vamos a llamar 1pi, ¿sí? Y recordemos que los orbitales pi enlazantes son de naturaleza un grade, ¿sí? Luego vienen los orbitales pi antienlazantes, que son un grade, y es el primero que aparece, por lo tanto le llamo 1pi sub u. Lo puse mal, es 1pi sub g porque es grade, y finalmente el 2pi sub u, porque aquí tenemos 1pi, o sea, van en orden creciente, ¿sí? Por un lado los sigma g y los sigma u, por otro lado los pi g y los pi u. Este es el primer sigma que aparece de naturaleza grade, le pongo un 1. Este es el segundo sigma de naturaleza grade, le pongo 2, ¿sí? Este es el primer, este es el primer sigma ungrade, le pongo 1, ¿sí? Y bueno, ya no hay ninguno otro. Aquí me equivoqué, esto es 2 sigma ungrade. Entonces, este era el primer sigma ungrade, este es el segundo sigma ungrade, ¿sí? Y este es el primer orbital pi ungrade, ¿sí? Y ya no tenemos más, ¿sí? Bien, entonces tenemos los nombres de los orbitales, tenemos la distribución de los electrones, por lo tanto podemos escribir lo que sería la configuración electrónica de la molécula, ¿sí? Esto lo vamos a hacer así: 1 sigma grade 2, porque tiene 2 electrones, 1 sigma ungrade 2, 1 sigma, es 2 sigma grade, grade 2, sigo abajo, 1 pi ungrade 4, ¿sí? Porque hay 4 electrones, porque son 2 orbitales, ¿sí? Y aquí sí los voy a diferenciar: 1 pi grade x1, 1 pi grade y 1. ¿Por qué les pongo sub x y sub y? Bueno, porque estos dos orbitales moleculares antienlazantes, uno proviene de interacciones de orbitales 2px y otro proviene de interacción de orbitales 2pi, ¿sí? Están rotados 90 grados uno con respecto al otro, estos dos orbitales. Esto nos lleva a una conclusión muy importante, ¿sí? Y que es el análisis de las propiedades magnéticas de las moléculas, ¿sí? La molécula de oxígeno claramente presenta 2 electrones que están desapareados, ¿sí? Cuando una molécula tiene electrones desapareados, la molécula es paramagnética, ¿sí? ¿Qué significa? Tiene momento magnético, ¿sí? Ante la presencia de un campo magnético va a reaccionar, ¿sí? Va a reaccionar en el sentido de que, digamos, estos experimentos se hacen en un equipo que se llama balanza de Faraday, ¿sí? Y lo que va a suceder, entonces, a la aplicación de un campo magnético va a haber un aumento de la masa, en principio, digamos,
no es efectivo, sino que es un aumento de la masa de manera aparente, porque el campo magnético empuja el recipiente que contiene el oxígeno hacia abajo y aumenta su masa aparente, ¿sí? Eso indica que la molécula de oxígeno es paramagnética. Esto es muy interesante porque la regla del octeto, si la han visto, la han utilizado, no explicaba por qué esta molécula podía ser paramagnética, cosa que sí explica la teoría de orbitales moleculares. Esto, por supuesto, es muy antiguo, pero fue uno de los primeros grandes digamos, éxitos que tuvo la teoría de orbitales moleculares aplicada a moléculas diatómicas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué empecé con la molécula de oxígeno? Bueno, pasa lo siguiente. Aquí nosotros no hemos tenido en cuenta, porque realmente es así, no hay ningún tipo de interacción entre los orbitales 2s y 2p, porque la diferencia de energía, ¿sí?, entre los orbitales 2s y 2p, a medida que avanzamos en el periodo, fíjese que yo, a propósito, empecé por el oxígeno, ¿sí? El oxígeno y el flúor, que son los dos últimos del periodo, presentan estos diagramas en donde no hay interacción entre los orbitales 2s y 2p, porque la diferencia entre los orbitales 2s y 2p va incrementando. O sea, si yo hiciera un gráfico de energía de orbitales 2s y orbitales 2p, ¿sí?, al aumentar el número atómico, ¿sí?, esto sería algo de este tipo. Por supuesto, esto es muy esquemático. Estos serían los 2s, estos serían los 2p, ¿sí? La energía decrece a medida que aumentamos, se hace más negativa, digamos, a medida que vamos hacia la derecha el número atómico, pero baja más la energía del orbital 2s que la energía de los orbitales 2p y se van separando. Entonces, cuando llegamos al oxígeno y al flúor, están tan separados que ellos no pueden interactuar entre sí. Recuerden que para que haya interacción, las energías tienen que ser similares, tienen que estar cercanas. ¿Cuánto me dirán ustedes? Bueno, no podemos adivinarlo. Eso se analiza, digamos, con un tipo de espectroscopía que ya les voy a mostrar al final de todas las clases. Se analiza si hay interacción o no hay interacción. Concretamente, entonces, para el oxígeno y flúor, el diagrama de orbitales moleculares es este que he puesto aquí. ¿Qué pasa para moléculas más livianas? Bueno, hay interacción entre los orbitales 2s y los orbitales 2p y cambia el diagrama de orbitales moleculares, ¿sí?, porque eso mueve las energías de aquellos orbitales que están más cercanos en energía, ¿sí? Y el diagrama es el que sigue. Yo lo voy a dibujar, ¿sí?, para que ustedes en el video lo puedan ver con mayor claridad, pero está aquí en esta transparencia, ¿sí? Entonces tenemos los orbitales 2s. Esto es válido para las moléculas que van del litio al nitrógeno, del litio 2 al nitrógeno 2. Estos son los orbitales 2s, estos son los orbitales 2p, ¿sí? Y ahora hay una inversión, o sea, los orbitales sigma-enlazante y sigma-antienlazante que se forman con los orbitales 2s no cambian en su posición relativa, ¿sí? Pero ahora los orbitales pi enlazantes están más abajo en energía que el orbital sigma enlazante, ¿sí? Los antienlazantes no cambian su posición porque están muy arriba en energía y no hay hibridización, se le llama esto, ¿sí? No hay hibridización. ¿Cómo ocurre esto? Fíjense que hay una serie, acá hay estas líneas, esta línea y esta línea indica que este orbital está formado por orbital 2s combinado con orbital 2s del otro átomo, ¿sí? Pero ahora aparecen unas líneas que van de aquí a aquí, lo voy a dibujar con otro color, que va de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Por qué ocurre eso? Porque el orbital 2s interactúa con el orbital 2pz porque tiene la misma simetría, ¿sí? O sea, la interacción se da porque las energías son más similares, esta diferencia se ha achicado, o sea, la vamos a poner aquí, esta diferencia es chica ahora, ¿sí?
Entonces se da, pero solamente si la simetría es la adecuada. Entonces, como el 2s es de tipo sigma y el 2pz es de tipo sigma, este orbital enlazante de naturaleza sigma tiene contribución de los orbitales 2s, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, y lo otro que sucede es que estos orbitales este orbital que es de naturaleza sigma Gerade, ¿sí? También tiene contribución de el orbital 2pz, ¿sí? Entonces este que es de naturaleza sigma y este que es de naturaleza sigma tienen contribución de los orbitales este orbital que es de naturaleza sigma pero proveniente de orbitales 2s tiene contribución del 2pz, y este orbital que es de naturaleza sigma de los orbitales 2pz tiene contribución de los orbitales 2s, ¿sí? Fíjense entonces que están cruzados, ¿sí? Pero interactúan porque son de naturaleza sigma. Entonces esto hace, ¿sí? Esto hace que se inviertan estos niveles, ¿sí? Eso va a producir ciertos cambios en las configuraciones electrónicas de ciertas moléculas, porque cuando lleguemos a llenar ahora esta zona de los orbitales moleculares, no es lo mismo que poner electrones antes en el orbital 2pz enlazante, que ahora, que está más abajo, llenar aquí en estos orbitales, ¿sí? Entonces, vamos a ver el caso del boro 2, ¿sí? El caso del boro 2 es el mejor ejemplo que se puede tomar para ver esta situación. Lo voy a escribir aquí, el boro 2, ¿sí? El boro tiene 6 electrones de valencia, ¿sí? La configuración electrónica, la configuración electrónica del átomo de boro es corazón de helio, 2s2, 2p1. Así tiene 3 electrones de valencia cada átomo de boro, por lo tanto la molécula de boro 2 tiene 6 electrones de valencia. ¿A dónde van a parar los electrones? 2 van aquí, 2 van aquí, pero ahora los otros 2, ¿sí? Que si el diagrama de orbitales moleculares hubiera sido como el diagrama del nitrógeno, del oxígeno o del flúor, hubieran ido a aparearse a un orbital de tipo 2pz sigma enlazante. Pero como ahora los orbitales pi están por debajo del orbital sigma, estos electrones van a estar desapareados en los orbitales de tipo pi enlazante proveniente de 2px y 2pi, ¿sí? Entonces, ahora los nombres de estos orbitales, bueno, exactamente como recién, este es el 1 sigma g, este es el 1 sigma u, estos son los orbitales 1 pi u, estos son los 2 sigma g, fíjense que había ya 1 sigma g, por lo tanto el siguiente sigma g tiene un 2 adelante, ¿sí? Este es 1 pi u, es el primer orbital de tipo pi u, perdón, 1 pi u, ¿sí? Y el último es 2 sigma u, 2 sigma u. Entonces la configuración electrónica de la molécula de boro 2 es 1 sigma g 2, 1 sigma u 2, y ahora, bueno, recordemos que siempre que hay dos orbitales de género 2pi, uno es x y el otro es y, entonces lo voy a indicar a eso como 1 pi u de naturaleza x1, 1 pi u de naturaleza i1, ¿sí? Y esto, nuevamente, me está indicando que la molécula de boro 2
es paramagnética. Que no hubiera sido paramagnética si no hubiera habido hibridización, ¿sí? O contribución cruzada de los orbitales 2s y 2p. ¿Sí? Sería diamagnética. Así que esto es una diamagnética, es cuando no es magnética. ¿Sí? Diamagnética sería una molécula que es no magnética. ¿Sí? No es el caso del boro 2. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar aquí momentáneamente y vamos a continuar con otras moléculas, ¿sí? En el siguiente video.